Bienvenidos chicos y chicas de sexto grado a la semana 20 de Aprende en Casa. Hoy día martes trabajaremos en el área de comunicación. Nuestro título es Leemos textos narrativos. Necesitaremos la ficha Fragmentos de la novela de Robinson Crusoe, disponible en la sección Recursos y también más adelante en este video. También necesitaremos nuestro cuaderno de comunicación y nuestros útiles escolares. En la actividad anterior, evocaste recuerdos familiares, reflexionaste sobre ellos y los pudiste compartir. Los recuerdos, pues, forman parte importante de nuestra vida personal, nuestra vida familiar y nuestra vida social, ya sea porque traen consigo alegrías o tristezas o porque significaron un cambio muy importante para nosotros. Hoy leeremos el fragmento de una novela juvenil de aventuras, donde el narrador recuerda en qué circunstancias familiares inició su historia. Nuestra meta de hoy será identificar información sobre recuerdos familiares y de nuestra comunidad en textos narrativos. Narrar es una actividad inherente al ser humano. Vivimos rodeados de historias que expresamos y en otros momentos también escuchamos. En el día de hoy, de manera espontánea o anecdótica, por ejemplo, también escuchamos historias cuando nuestra mamá llega del trabajo y nos cuenta qué hizo este día, o cuando le contamos lo que hicimos para resolver tal o cual tarea, o cómo nuestro abuelito logró ser atendido en el centro de salud. Vivimos rodeados de historias y anécdotas. Algunas narraciones son parte de nuestra cultura oral, los relatos, las leyendas y los mitos. Otras, como recordarás, también pueden ser escritas, como en el caso de los cuentos o las novelas. Un texto narrativo, sea oral o escrito, es un conjunto de acontecimientos que se desarrollan en un lugar a lo largo de un determinado espacio temporal e incluye la participación de diversos personajes que pueden ser reales, como en las noticias, las crónicas periodísticas, las anécdotas, los relatos o las biografías, o también pueden ser personajes ficticios, como en los cuentos, en los mitos, en las leyendas, las fábulas, en las novelas o tal vez autobiografías. Por lo tanto, un texto narrativo puede basarse en hechos reales o en situaciones de ficción. Hoy conocerás un poco más acerca de los textos narrativos y reflexionarás sobre cómo los recuerdos operan en nuestras vidas al analizar el fragmento de una novela de aventuras y el desencadenamiento de las acciones. Ánimo, lo harás muy bien. Vamos a recordar lo siguiente. Durante tu niñez has escuchado y leído muchas historias en tu casa, en tu comunidad y en tu escuela. Seguro en algún momento, por iniciativa propia, buscaste textos narrativos de tu agrado en la biblioteca, asististe a eventos culturales de narración oral o ingresaste a algunas páginas de internet donde se presentan videos de narradores orales o textos completos para leerlos. ¿Recuerdas alguno de esos textos que te haya gustado mucho? Tal vez en la biblioteca del colegio o del aula. ¿Cuándo fue? ¿Lo que leíste te causó tristeza, alegría, miedo o incertidumbre? ¿Por qué? ¿Algunos de los textos que escogiste para leer eran reales o ficticios? A continuación, leeremos el fragmento de una novela juvenil denominada Robinson Crusoe, que se encuentra en la sección Recursos de la plataforma y también te la proporcionaré en este video. Al leer, recuerda, primero vamos a tener hincapié en el primer cuadro sobre los datos referenciales de la obra. Este breve acercamiento te ayudará a comprender mejor este fragmento. Identificaremos el título y responderás previamente. Lo que tú crees, hagamos hipótesis.
¿Quién crees que es Robinson Crusoe? ¿Quién narrará los hechos en su aventura? Recuerda realizar unas 2 lecturas para poder entender bien el fragmento que te doy a continuación. Primero vamos a hacer un acercamiento a la obra de Daniel Dafoe, que es el creador de la narración Robinson Crusoe. Esta obra es una novela escrita por el inglés Daniel Dafoe, publicada en 1719. Se dice que en ella se narra la historia real del marino Alexander Selkirk, quien fue abandonado en la isla de Mas, a tierra, Chile, ubicada en el Océano Pacífico. En la obra, el personaje principal narra las aventuras que pasó durante 28 años en una remota isla desierta tropical de las costas de Venezuela y Trinidad. La historia inicia con Robinson Crusoe, narrando quién es y cómo fue la conversación que tuvo con su padre, antes de decidirse ir al mar. Robinson Crusoe, este personaje, era el menor de 3 hermanos. Cuenta que sus padres no estaban de acuerdo con la decisión de irse a alta mar, pues querían que fuese abogado. A continuación leeremos el interesante fragmento de esta narración. Puedes poner pausa al video y leerla detenidamente. Si no, de lo contrario, escuchar atentamente la narración oral que te voy a proporcionar. Robinson Crusoe, de Daniel Dafoe. Después de esto, me rogó encarecidamente y del modo más afectuoso posible que no actuara como un niño, que no me precipitara a las miserias de las que la naturaleza hay y el estado en el que había nacido me eximía. Me dijo que no tenía ninguna necesidad de buscarme el pan, que él sería bueno conmigo y me ayudaría cuando pudiese entrar felizmente en el estado de la vida que me había estado aconsejando, y que si no me sentía feliz y cómodo en el mundo, debía ser simplemente por mi destino o por mi culpa, y que él no se hacía responsable de nada, porque había cumplido con su deber de padre, advirtiéndome sobre unas acciones que él sabía podían perjudicarme. En pocas palabras, que, así como sería bueno conmigo si me quedaba y me asentaba en casa, como él decía, en modo alguno se haría partícipe de mis desgracias, animándome a que me fuera. Para finalizar, me dijo que tomara el ejemplo de mi hermano mayor, con quien había empleado inútilmente estos mismos argumentos, para disuadirlo de que se fuera a la guerra en los Países Bajos. Quien no pudo controlar sus deseos de juventud y se alistó en el ejército, donde murió. Que aunque no dejaría de orar por mí, se atrevía a decirme que si no desistía de dar un paso tan absurdo, no tendría la bendición de Dios y que en el futuro tendría tiempo para pensar que no había seguido su consejo, cuando tal vez ya no hubiese nadie que me pudiese ayudar. Me di cuenta que en esta última parte de su discurso, que fue verdaderamente profético, aunque supongo que mi padre no lo sabía en aquel momento, decía que puede ver que por el rostro de mi padre bajaban abundantes lágrimas, en especial cuando hablaba de mi hermano muerto, y cuando me dijo que ya tendría tiempo para arrepentirme y que no habría nadie que pudiese ayudarme.
Estaba tan conmovido que se le quebró la voz y tenía el corazón tan oprimido que ya no pudo decirme más. Me sentí sinceramente emocionado por su discurso. Bueno, ¿y quién no? Y decidí no pensar más en viajar, sino en establecerme en casa, conforme a los deseos de mi padre. Mas, ¡ay! A los pocos días cambié de opinión, y para evitar que mi padre me siguiera importunando, unas semanas después decidí huir de casa. Sin embargo, no actué precipitadamente, ni me dejé llevar por la urgencia de un primer impulso. Un día me pareció que mi madre se sentía mejor que de lo ordinario, y llamándola aparte le dije que era tan grande mi afán por ver el mundo que nunca podría emprender otra actividad con tal determinación necesaria para llevarla a cabo. Que mejor era que mi padre me diera su consentimiento, a que me forzara a irme sin él. Que ya tenía 18 años, por lo que era muy mayor para empezar como aprendiz de un oficio o como ayudante de un abogado, y que estaría seguro de que si lo hacía, nunca lo terminaría y en poco tiempo huiría de mi maestro para irme al mar. Le pedí que hablara con mi padre y le persuadiera de dejarme hacer tan solo un viaje por el mar. Si regresaba a casa porque no me gustaba, jamás volvería a marcharme y me aplicaría doblemente para recuperar el tiempo perdido. Estas palabras enfurecieron a mi madre. Me dijo que no tenía ningún sentido hablar con mi padre sobre este asunto, pues él sabía muy bien cuál era mi interés en que diera su consentimiento para algo que podría perjudicarme tanto. Pero ella se preguntaba cómo podía pensar algo así después de la conversación que había tenido con mi padre y de las expresiones de afecto y ternura que había utilizado conmigo. En pocas palabras, que si yo quería arruinar mi vida, ellos no tendrían forma de evitarlo. Pero que tuvieras por cierto que nunca tendría su consentimiento para hacerlo, y que, por su parte, no quería hacerse partícipe de mi destrucción, para que nunca pudiese decirse que mi madre había accedido a algo a lo que mi padre se había opuesto. Aunque mi madre se negó a decírselo a mi padre, supe después que ya se lo había contado todo y que mi padre, muy acongojado, le dijo suspirando: ese chico sería feliz si se quedara en casa, pero si se marcha, será el más miserable y desgraciado de los hombres. No puedo darle mi consentimiento para esto. En menos de un año me di a la fuga. Durante todo este tiempo me mantuve obstinadamente sordo a cualquier proposición encaminada a que me ausentara. A menudo discutía con mi padre y con mi madre sobre su rígida determinación en contra de mis deseos. Mas cierto día, estando en Hull, a donde había ido por casualidad y sin ninguna intención de fugarme, estando allí, como digo, uno de mis amigos que se embarcara junto a rumbo a Londres en el barco de su padre, me invitó a acompañarlos, con el cebo del que ordinariamente se sirven los marineros, es decir, diciéndome que no me costaría nada el pasaje. No volví a consultarle a mi padre ni a mi madre, ni siquiera les envié el recado de mi decisión. Más bien dejé que se enteraran como pudiesen, y sin encomendarme a Dios o a mi padre,
ni considerar las circunstancias de las consecuencias, me embarqué el primer día de septiembre de 1651. Día funesto, Dios lo sabe, en un barco con destino a Londres. Creo que nunca ha existido un joven aventurero cuyos infortunios empezasen tan pronto y durasen tanto tiempo como los míos. Apenas la embarcación había salido del puerto, se levantó un fuerte vendaval y el mar comenzó a agitarse con una violencia aterradora. Como nunca antes había estado en el mar, empecé a sentir un malestar en el cuerpo y un terror en el alma, muy difíciles de expresar. Comencé entonces a pensar seriamente en lo que había hecho y en que estaba siendo justamente castigado por el cielo por abandonar la casa de mi padre y mis obligaciones. De repente recordé todos los buenos consejos de mis padres, las lágrimas de mi padre y las súplicas de mi madre. Mi corazón, que aún no se había endurecido, me reprochaba por haber desobedecido a sus advertencias y haber olvidado mi deber hacia Dios y hacia mi padre. Mientras tanto la tormenta arreciaba y el mar, en el que no había estado nunca antes, se encrespó muchísimo, aunque nada comparado con lo que he visto otras veces desde entonces, no, ni con lo que vi pocos días después. Sin embargo, era suficiente para asustarme, pues entonces apenas era un joven navegante, que jamás había visto algo así. A cada ola esperaba que el mar nos tragara, y cada vez que el barco caía en lo que a mí me parecía el fondo del mar, pensaba que no volvería a salir a flote. En esta agonía física y mental hice muchas promesas y resoluciones. Si Dios quería salvarme la vida en este viaje, tal vez si volvía a pisar tierra firme, me iría directamente a casa de mi padre y no volvería a montarme en un barco mientras viviese. Seguiría sus consejos y no volvería a verme sumido en esta miseria. Ahora veía claramente la bondad de sus argumentos a favor del estado medio de la vida y lo fácil y confortable que había vivido sus días sin exponerse a tempestades en el mar ni a problemas en la tierra. Decidí que como un verdadero hijo pródigo arrepentido iría a la casa de mi padre. Es así como terminamos este fragmento de la obra Robinson Crusoe. Esta es una primera lectura. Te habrás dado cuenta que en el texto está narrado en primera persona y quien lo narra, la voz del que habla, es el personaje y no el autor. Responde oralmente. El texto se narra en presente, en pasado o en futuro. Antes de volver a leer el texto, revisa nuestra meta de la actividad y responde ¿con qué propósito leeré nuevamente este texto? Te sugiero lo siguiente al volver a leer el texto. Lee el texto de corrido y no te detengas en alguna palabra cuyo significado no conozcas. Luego relee el texto con más calma y subraya aquellos párrafos que te agraden, o las palabras también que no hayas comprendido del todo para poder buscar su significado. No te olvides de identificar de quién es la voz que narra la historia mientras la lees. Pregúntate en determinados momentos, ¿quién dice tal o cual cosa? ¿A qué o a quién se refiere?
Ahora que ya leíste y comprendiste nuevamente el texto, profundiza su contenido a partir de las siguientes preguntas. Estas irán en tu cuaderno de comunicación. Copiarás y responderás las siguientes preguntas. ¿Quién narra la historia? ¿Quién es Robinson Crusoe? ¿Cuántos años tenía cuando decidió navegar? ¿Por qué recordó los consejos de su padre cuando estuvo en el mar? Robinson Crusoe dijo: mi corazón, que aún no se había endurecido, me reprochaba por haber desobedecido a sus advertencias y haber olvidado mi deber hacia Dios y hacia mi padre. ¿Qué sentimientos crees que estaba experimentando en esos momentos? ¿Crees que el recuerdo de la conversación que tuvo con su padre lo acompañe para toda su vida? ¿Por qué? ¿Qué pensaba su padre sobre la decisión tomada por Robinson Crusoe? ¿Estás de acuerdo con que Robinson Crusoe haya decidido ir en la embarcación de su amigo? ¿Por qué? Según un estudiante de otra escuela, la mamá de Robinson Crusoe le respondió de una manera que ella tenía como principio obedecer las decisiones de su esposo. ¿Qué ideas del texto apoyan esta opinión? El autor en los primeros párrafos del fragmento utiliza conectores como después de esto y a los pocos días. ¿Para qué crees que los habrá utilizado? ¿Qué otros conectores conoces que cumplan la misma función encontradas en el texto? ¿Por qué el autor habrá decidido que el personaje principal sea quien narra la historia y no él, como el autor de la obra? Como te habrás dado cuenta, este fragmento es parte de una novela, cuya historia es lineal. Constituye la primera parte de la historia y el inicio de esta gran aventura. Lo que seguirá después será el nudo. ¿Qué crees que le suceda a Robinson Crusoe luego de semejante tempestad en el mar? ¿Cuánto habrá durado? ¿Qué aventuras habrá vivido? ¿Cuál será el desenlace? A partir de lo analizado, has descubierto que Robinson Crusoe es el personaje principal, porque todos los hechos giran en torno a él, y es quien narra la historia de manera autobiográfica. Esto es muy notorio, ya que escribe en primera persona y cuenta los hechos como acciones pasadas. También en el transcurso de la narración, se asegura de que nos ubiquemos en el tiempo y en el lugar de la historia. Un lector meticuloso es capaz de identificar los detalles de una obra literaria. Por ejemplo, el uso de conectores. ¿Quién es el narrador? Y los recursos que utilizan para atraer al lector. ¿Cómo son la descripción de los hechos? La expresión de las emociones y sentimientos entre los personajes. Los pensamientos y recuerdos de quien lo narra, así como los elementos de incertidumbre, de misterio o riesgo que se requieren en toda obra literaria. Ten en cuenta que has leído este texto narrativo para conocer más sobre él y para reflexionar acerca de cómo se construyen o forman los recuerdos. ¿Qué es lo que profundizarás en los próximos días? Por eso, la siguiente tarea será un reto para ti. Sobre la base del siguiente cuadro, revisa tus respuestas y mejóralas. Detén el video y completa de forma oral el siguiente cuadro. Luego, una vez que has
completado el cuadro con detenimiento y precisión, reúnete con tu familia y cuéntales de qué trató el fragmento de la novela. Luego tú pregúntales qué recuerdos significativos vienen a su mente a partir de lo que le has contado. Coméntales que en las próximas actividades conversarán más acerca de los recuerdos familiares. Es hora de reflexionar sobre los aprendizajes adquiridos hoy. ¿Qué aprendiste sobre los trastornos narrativos? ¿Qué son los recuerdos? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Qué fue lo más fácil que aprendiste? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Por qué? Luego en tu cuaderno de comunicación escribirás el encabezado, la fecha y el título. El propósito. Lo que aprendimos el día de hoy. Luego copiarás y responderás las siguientes preguntas. Pon pausa al video y realiza esta actividad. Recuerda respetar las reglas ortográficas y tener una letra clara y legible. Lo mismo deberás tomar la foto de este cuestionario con una buena luz y de lo más nítido posible. Muy bien, mis queridos niños y niñas de sexto grado, no olviden ilustrar la sesión del día de hoy. Hasta mañana nos vemos. Recuerden que la salud es lo primero. A cuidarse con buena higiene y una alimentación balanceada. Nos vemos hasta mañana.